También nos acompaña el candidato a la presidencia de la República del Movimiento Otro Camino, Ricardo Lombana, esta mañana con nosotros. En el último debate de ayer, creo que hubo propuestas ya mucho más claras, aterrizadas en cuanto a la realidad nacional, sobre todo el tema de la corrupción, que definitivamente es uno de los problemas que, por lo que estamos viendo, ha provocado todos los demás problemas. Y así usted lo planteó en el debate de ayer. Buenos días, señor Lombana. Buenos días, y lo planteo y lo vengo planteando porque es lo que piensa el pueblo panameño. Cuando ves las mediciones, las encuestas, los sondeos que el pueblo en donde emite su opinión y en los recorridos que yo tengo por todo el país está harto de la corrupción porque ya sabe que la corrupción en los últimos 30 años le ha robado el sistema de salud pública, le ha robado sus medicamentos. Hoy tienen en riesgo las jubilaciones dignas para los panameños, le ha robado una educación de calidad para sus hijos, le ha robado un sistema de agua potable, le ha robado prácticamente el futuro. Y yo quiero decirte algo, voy a hablar de muchas propuestas, pero yo no puedo dejar pasar la oportunidad para que quede muy claro que cuando uno va a hablar de la lucha anticorrupción y cuando uno va a hablar de limpiar un país, uno tiene que tener credibilidad. Yo escuché al expresidente decir que él hoy era una mejor versión. Esa misma mejor versión pidió el voto para Nito Cortizo hace poquito. No sé de qué mejor versión habla. Participó del gobierno por 4 años y medio. Tiene un montón de nombramientos en el gobierno. Tiene auxilios económicos del IFARU para su familia. Se salvó del caso Semis porque evadió la investigación. Se evadió la investigación del caso de Odebrecht, él trajo a Odebrecht y se cobraron coimas en su gobierno. La Constitución, ¿por qué hay que cambiarla? Para que no haya fueros y privilegios como los que él utilizó para evadir la justicia. Entonces ese cuento de que mi propuesta, porque no se atreve a mencionar mi nombre, yo sí hablo con nombre y apellido porque tengo credibilidad, porque no tengo escándalos de corrupción. Mencione mi nombre, señor Torrijos, sin miedo. Yo no vengo a improvisar. Yo pertenezco a la nueva generación de políticos que no tiene rabos de paja, que ha construido una organización sin subsidio electoral, no como la organización suya PRD, que con cientos de millones de dólares de los panameños ha construido una estructura corrupta. Y aquí está, con más de 500 candidatos, con el mejor plan de gobierno, con los mejores candidatos independientes a la presidencia, a la vicepresidencia, con un equipo listo para gobernar y con las propuestas para arreglar y corregir este país. Entonces, la constituyente no es decirle al país, espérense. No, esto va en paralelo, pero la constituyente tiene que cambiar. ¿Para qué? Para que no se repartan los auxilios, para que haya consecuencias. ¿Para qué tiene que cambiar la Constitución? Para que ustedes no puedan nombrar a un copartidario como Gerardo Solís en la Contraloría, o como hizo él también. O sea, la Constitución tiene que cambiar para que no nos pasen las cosas que nos pasaron en el gobierno de Torrijos y las cosas que nos pasaron en los gobiernos de cambio democrático con Martinelli y con Rómulo Rux. La constituyente la pide un país entero. ¿Qué logra la constituyente? Tener una asamblea más pequeña. ¿Por qué no hablan de eso? Si tú tienes una asamblea más pequeña, si tú le cortas el presupuesto a la asamblea, si tú reduces la partida discrecional y la eliminas de la presidencia, si tú eliminas el subsidio electoral de los partidos políticos, si tú rompes todas las botellas que están en el gobierno, si tú eliminas los monopolios, los oligopolios, si tú dejas repartir los consulados marítimos, como los repartió Torrijos los consulados marítimos a sus amigos, o las notarías o las loterías de beneficencia, que tantos miles de millones drenan, todo eso requiere un cambio de las reglas del juego. ¿Y para qué es esa plata? Se cambian las reglas del juego, recuperamos todos los miles de millones que ellos no quieren recuperar porque ellos quieren seguir endeudando el país para hacer negocio y con esa plata nosotros vamos a invertir en las obras que tiene que invertir el país. Entonces, aquí los ejemplos sobran para ilustrar el cinismo y las mentiras de muchos candidatos que hoy se ponen una máscara y decir ya yo no soy parte del pasado. Ya no soy parte del PRD. Yo estaba denunciando a Benicio Robinson en la Corte, una denuncia penal y a 9 diputados más, cuando Torrijos y varios de los que hoy están corriendo estaban pidiendo el voto para Benicio Robinson, para Raúl Pineda, para Cortizo. Son socios. Ayer los vimos ponerse de acuerdo en un debate.
Estaban jugando fútbol y se hacían pasecitos entre ellos para atacar. ¿Sintió que a los todos estaban bares. en contra suya? ¿Ah? ¿Sintió que todos estaban en contra suya? Sintió, no, mira las redes sociales. El país entero se dio cuenta que había una coordinación entre el establishment político de este país, que está asustado porque vamos marcando arriba en las encuestas, porque están desesperados, porque se les acaba la fiesta que tienen con los millones de dólares, y además porque llegó un presidente a partir del 1 de julio, porque vamos a ganar las elecciones, y se les va a acabar la fiesta y además nos vamos a meter con sus intereses, los intereses que ellos no quieren Pero cuando tocar. el señor Torrijos habla de liderazgos mesiánicos, ¿cree que se refiere usted? Sí, pero no se atreve a mencionar mi nombre, ¿no? Él habla de que el país no necesita liderazgos mesiánicos, pero él es la solución. El país no necesita liderazgos mesiánicos, pero él es el único que tiene la experiencia. El país no necesita liderazgos mesiánicos, pero él es el único que puede sacar el país. ¿Cómo tú puedes solucionar el problema del agua si regalaste los ríos de la provincia de Chiriquí? Para ponerte un ejemplo. ¿Cómo tú puedes resolver el problema de salud pública si aquí hubo la más grande crisis de salud pública con el envenenamiento masivo en la Caja de Seguro Social? ¿Cómo tú puedes salvar el sistema de pensiones, como dices querer salvarlo, cuando sometiste a los jóvenes de este país, incluyéndome, porque soy parte del subsistema mixto, ¿no?, a quedarnos con una jubilación paupérrima? ¿Cómo tú puedes pararte aquí a decir que vas a resolver la corrupción? Él y otros candidatos, cuando han sido parte del sistema corrupto y han quedado en la impunidad. Este es el único país del planeta en el que nadie ha pagado cuentas por el caso de Brecht y por muchos otros escándalos. Pero ese es el pasado que el país quiere dejar atrás para construir la nueva versión de Panamá. Y nosotros venimos a cambiar la Constitución para que el pueblo no siga siendo abusado y además a reactivar la economía. Pero estamos diciéndolo cómo. Los otros candidatos enumeran una serie de obras, Dorcas y Atenógenes. Yo te voy a hablar de lo que vamos a hacer muy rápido. Vamos a pagar las cuentas pendientes. 1.600 millones de dólares le debe el gobierno de Cortizo, de Torrijos, de Zulay y de todo eso que se pusieron de acuerdo anoche. Hasta Militón estaba bailando en coordinación y hasta la profesora Gordón la iba bailando en coordinación. Vamos a pagarle los 1.600 millones que le deben a los proveedores. Vamos a terminar las obras inconclusas. El Minsacapsi de Renacimiento en Río Sereno, el hospital de Metetí, completamente abandonado, la potabilizadora de Gamboa, el intercambiador de Azuero, la potabilizadora de Cabra, Cama, en La Chorrera, tantas obras como el oncológico, que tiene 24 años esperando. Las obras inconclusas se van a terminar. Eso genera empleo, eso reactiva la economía. Si le pagas a los proveedores, se reactiva la economía. Y con el dinero que vamos a recuperar de los gastos innecesarios, que son casi 4.000 millones de dólares, más la recaudación de impuestos, porque hay una evasión de 2.500 millones de dólares, más la reactivación económica y la generación de inversión en este país, vamos a invertir en infraestructura para que haya empleo. ¿Cuáles son las obras de infraestructura? No solo las obras que han quedado pendientes y que ninguno de ellos ha terminado. Vamos a ampliar el aeropuerto de David para que lleguen los vuelos internacionales y seamos verdaderamente una meca del turismo. Vamos a ampliar y a rehabilitar el aeropuerto de Bocas del Toro. Vamos a empezar a utilizar el aeropuerto de Río Hato, el aeropuerto de Colón, completamente subutilizado. La carretera panamericana de Chorrera a Santiago, mantenimiento y ampliación a 3 carriles. La autopista del Caribe. Vamos a conectar la ciudad de Colón con la ciudad de Changuinola, con una autopista de primer mundo, tal vez en una primera etapa solo hasta Coclé y luego en una etapa elevada, porque tenemos que soñar en grande para incorporar a la región del Caribe y el Atlántico al desarrollo nacional, incluyendo a la comarca. Vamos a conectar los puertos por vía marítima. Todo esto lo pudieron hacer todos los que estaban en el debate anoche cuando fueron gobierno. Nosotros tenemos el equipo listo para hacerlo y estamos diciéndote, panameños, de dónde vamos a sacar Hay algo la más, plata. señor Lombana. Hay algo más, porque ningún otro candidato lo tiene en sus planes. Hablan todos acerca del seguro social, pero más allá del seguro social, usted está hablando de una jubilación mínima de $360 al mes, que se va a ajustar cada vez que se incremente el salario mínimo. Explíqueme acerca de eso. Bueno, aparte de todas las obras de infraestructura que vamos a implementar para generar empleo, aparte de las obras inconclusas, aparte de crear un fondo de ayuda no reembolsable para los emprendedores, para la micro y pequeña empresa,
para todos esos vendedores de aguacate, vendedores de dulces, vendedores de comida, barberías, talleres, sastres, artesanos, que están a lo largo y ancho de todo el país, como la señora en Bugaba que me encontré, que con llantas recicladas hacía potes y maceteros. A ellos vamos a apostar con el dinero de la corrupción que ellos no quieren acabar, pero además con el dinero que vamos a recuperar a Tenógenes, Dorcas y querida audiencia, vamos a garantizar jubilaciones mínimas. Señor asegurado, mis queridos jubilados, tanto los jubilados de hoy como los que aspiramos a tener jubilación, no dejemos que nos digan que la Caja de Seguro Social está quebrada. La caja no está quebrada. Este país es rico en recursos, la plata alcanza cuando no se la roban. Y cuando hablo del presidente de El Salvador me refiero a esto, $360 para empezar a Tenógenes, como jubilación mínima, y cada vez que se aumente el salario mínimo se aumentará el monto de la jubilación. Y esto es solo para empezar, porque la jubilación mínima debería ser mucho más alta que $360. Lo que pasa es que hoy hay jubilados cobrando $80 por quincena. Y eso es casi como decirle a un jubilado, muérete. Y el Estado no puede seguir ¿Pero por qué haciendo afirma eso? que la caja no está quebrada? Y me refiero específicamente a los números fríos de los estados financieros del Seguro Social. Primero, porque los estados financieros no son creíbles. Aquí tuvieron 3 años o 4 años sin publicar estados financieros. El presupuesto del 2024 de la caja está elaborado sobre la base de los estados financieros de 2021. Aquí hay un hueco del cual nadie puede hablar. ¿Por qué yo voy como parte del subsistema mixto y no me saben decir cuánto he ahorrado? Porque hay un hueco, porque las finanzas de la caja no son transparentes, porque han maquillado las cifras. Yo necesito llegar a gobierno, poner en la dirección de la caja a alguien responsable, y no como los directores que hemos tenido, y entender realmente el alcance del hueco fiscal y el hueco financiero que tiene la Caja de Seguro Social. Pero vamos a imaginarnos que la información que nos están dando es cierta, que no lo es, y hay un déficit que tenemos que enfrentar. Aquí sobra la plata para tapar el déficit 1 año, 2 años, mientras hacemos las reformas al sistema de pensiones. Lo que no voy a permitir, y los panameños no permiten que nos digan, es que tienen que aumentar la edad de jubilación o que tienen que aumentar la cuota obrero patronal porque se acabó la plata. No, la plata no se acabó. Lo que pasa es que quieren seguir haciendo negocio. Si nosotros diversificamos la matriz energética, por ejemplo, con nuestro programa de energía solar, de instalación de paneles, de acelerar la transición energética hacia energías limpias y que este país dependa mucho más de la energía solar y eólica y que luego eso lo llevemos a la movilidad eléctrica y dependamos mucho más de los combustibles, Panamá va a estar en capacidad de vender mucho más su energía y su electricidad a otros países y generar negocio. Esto descarboniza la economía además. Vamos convirtiéndonos en un país cada vez mucho más descarbonizado. ¿Eso qué significa? Que podemos ir a los mercados internacionales, al mercado de carbono y canjear deuda, esa deuda multimillonaria que nos ha dejado el PRD, Cortizo, Torrijos, Zulay y todo ese combo que han endeudado a todo un país. Esa deuda la podemos canjear por conservación de naturaleza, por reforestación, Romana, por los números de carbono que claro, tenemos, entre otras propuestas. Cuando lo escucho hablar, pareciera ser que de usted llegar al gobierno haría un switch y cambiaría todo. Es decir, hay muchas cosas pendientes, por ejemplo, grado de inversión, una deuda pública bastante importante para los panameños. ¿Eso se puede hacer? Claro. En ese corto tiempo, en ese corto plazo, usted habla, por ejemplo, reducir la asamblea, pero obviamente no serían en estos 5 años, eso sería para el 29-34. ¿no? Vamos, claro que se puede hacer. O sea, tal vez la pregunta del electorado es cuán real puede ser todas estas propuestas que se están haciendo, porque no puede ser tampoco un switch y cambió todo. No, esa no va a ser la realidad después del 1 de julio. Vuelvo a hablar de Bukele y El Salvador. Él apagó un switch y prendió otro. ¿Y en 4 años qué país tenemos en El Salvador? Tenemos que creernos que si tenemos un presidente que no llega a servir al poder económico, como sirve Torrijos, Rux y los otros candidatos, si tenemos un presidente que sirve al pueblo, ¿por qué me atacan tanto en mi propuesta a los paneles solares? Porque se mete con los intereses de las distribuidoras. Ninguno de ellos está dispuesto a pisar ese callo. Las distribuidoras que han abusado del pueblo panameño. Nosotros, tú Dorcas, tú Atenógenes y todo el pueblo panameño tenemos que pagarle $150 millones a las compañías distribuidoras para garantizarles su ganancia y ellos supuestamente reflejar ese ahorro en la factura de luz a los panameños.
Qué buen chat. ¿Por qué no le damos esos 150 millones de dólares al pueblo y lo convertimos en una inversión para instalar paneles solares y que la gente genere su propia energía y ¿Por que qué la no nos factura explica le cómo llegue a le $5? pisa los callos el Claro. panel solar a las distribuidoras? Pero voy para allá. Pero claro que se puede hacer. Los otros candidatos se van a parar aquí a decir que no se puede hacer. ¿Por qué? Porque ellos vienen a lo mismo. Ellos vienen a negociar. Ellos hablan de unidad nacional. Yo creo en la unidad nacional, pero trazando una línea. Los maleantes van para la cárcel. Los maleantes de la calle y los maleantes de saco y corbata y los maleantes que están en la asamblea. ¿Por qué ellos hablan de unidad? Porque cuando ganen, si es que ganan, porque lo veo cada vez más duro, ellos van a negociar. Ellos van a negociar con Benicio. Ellos van a negociar con Pineda. Ellos van a negociar con Tito Afú. Ayer se me pasó a hablar de eso. Tito Afú, candidato a diputado del candidato Rux, que denuncia que Torrijos le pagó coimas en un caso que quedó impune. Y esos son los candidatos que te hablan de venimos a renovar el país. Mentira. Y el pueblo no es pendejo. $5 de luz a Tenógenes. Es completamente viable. Las redes sociales están inundadas de testimonios que nos ha hecho llegar la gente. Antes pagaba $100, ahora pago $3. Antes pagaba $120, ahora pago menos $3. Porque incluso algunos están en negativo, tienen crédito. Es viable. ¿Cómo le pisa el pie a las distribuidoras? Bueno, primero porque la ASEP ha trabajado para protegerlas. La ASEP va a dejar de trabajar para las distribuidoras, número uno. Número dos, no las vamos a subsidiar. Con esos 150 millones de dólares ya están tranquilas, porque le estamos garantizando su utilidad y que ellos no pierdan, pero que pierda el pueblo panameño. Esos 150 millones de dólares, que en algunos años ha sido hasta 190 millones de dólares, pasa a ser de ser un subsidio a una inversión. Con eso se compran los paneles solares. Por eso con eso se compran gran parte de los paneles solares y con esa inversión empezamos la primera etapa de la instalación de paneles solares y la gente empieza a generar su propia energía, a inyectar energía a la red y a ver reflejado en su factura un costo o un precio de 5 balboas, de 3 balboas y 2 balboas. ¿Qué pasa? Eso le quita negocio a un par de gente. Bueno, ¿sabes qué? Qué lástima, porque tuvieron 15 o 20 años para cumplir con sus contratos. Tuvieron 15 o 20 años para que la SEP cumpliera y los obligara a cumplir con el pueblo panameño. Ahora que viene un presidente que le está diciendo, vamos a acelerar la transición energética porque los jóvenes de este país nos están pidiendo energías limpias, los jóvenes de este país nos están pidiendo un país que proteja el ambiente, los jubilados, que hoy cobran $99 por quincena, que van a la caja de seguro social y no tienen medicinas, que no les llega agua y tienen que cargar un cubo, a pesar de tener 90, 85 años, para ir a una llavecita allá en los jardines de Cabra, mientras enfrente una planta de Lidán bota el agua. Esa gente, esos adultos mayores que tienen que decidir entre comer, comprar agua, comprar medicinas o atender una necesidad básica, esa es la gente que va a ser beneficiada principalmente con estos $5. Esto empieza en los sectores populares. Ayer fui personalmente con equipo técnico a instalar 4 paneles solares en la primera residencia y lo hicimos en 4 horas. 9 metros cuadrados en el techo. ¿Ahora qué falta? Ya terminamos. Ahora hay que sentarse 4 meses a esperar el medidor que tienen que instalar las empresas. Ahora hay que esperar 5 o 6 meses de los trámites burocráticos. Eso es lo que vamos a eliminar. Pero de ñapa a Tenógenes Dorcas y querida audiencia, necesitamos miles de instaladores para instalar los paneles. ¿Esos instaladores dónde salen? De las propias comunidades donde se van a instalar los paneles y esto va a generar empleo en las comunidades. Y de ñapa, esto genera negocio para los micro, pequeños y medianos empresarios que ahora pueden entrar al negocio de los paneles solares y de la energía solar y no solo los grandotes. Y vamos caminando hacia una aceleración de la transición energética. La propuesta es completamente viable, pero está siendo atacada por los mismos de siempre que cuando gobernaron regalaron a las hidroeléctricas o regalaron a ciertos intereses los ríos del país o para otros que hablan de solucionar el problema del agua, pero sus diputados son los que tienen los cisternas. El director Ducré, que trabajó para Torrijos, cuando le pedimos que nos revelara la información, porque solicitamos de acceso público, díganos quiénes son los dueños de los cisternas, nos dijo que esa era información reservada.
Los panameños no tenemos derecho a saber quiénes son los dueños de los que están haciendo negocio con la miseria de los panameños. Y cuando el señor Torrijos fue presidente regaló los ríos. No tienen autoridad moral. ¿Cuáles son las versiones renovadas de las que están hablando? Nosotros venimos con soluciones concretas, equipo técnico con experiencia, pero también con juventud, porque vamos a innovar con carreras digitales, con genetistas para el sector agropecuario, con ingenieros agrónomos, con inteligencia artificial, con carreras digitales, con ciencia de datos, con ciberseguridad, con todo lo que hoy el mundo está exigiendo. Y yo creo que lo que se ha demostrado y se demostró anoche es que hay una clase política asustada porque los números no les dan, porque los simulacros los estamos ganando todos y están desesperados. Y eso vimos anoche, una coordinación entre los mismos de siempre para querer mantener el negocio de los mismos de siempre, pero el tiempo se les acabó. Gracias, señor Lombana, por acompañarnos. En pocos días, a partir del 5 de mayo, empieza la nueva historia de Panamá y corruptos de Panamá, prepárense, porque van a tener que rendir cuentas, porque esa plata es del pueblo panameño.